Hola a todos y bienvenidos. Hoy abordaremos un tema de vital importancia, la Ley 21.643 o también denominada Ley Canín. En este video desglosaremos cada aspecto de esta legislación explicando qué cambios trae, cómo nos afecta a todos y por qué es un paso crucial hacia una sociedad más justa y segura. Acompáñenos para entender mejor esta ley y aprender cómo podemos contribuir a erradicar el acoso sexual, laboral y violencia del trabajo, entre otras conductas. ¿Cuál es el origen de la Ley 21.643? Esta ley surge en un contexto de necesidad urgente para actualizar los protocolos laborales con el fin de asegurar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso y, sobre todo, de ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, esto es, la OIT, que aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Pero, ¿qué es el convenio 190 de la OIT? Se entiende que son las normas internacionales del trabajo que proporcionan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluido la violencia y el acoso por razón de género. ¿Por qué es importante este convenio? Porque la OIT declara como derecho fundamental el derecho a un entorno laboral sano y seguro. Por lo anterior, y en coherencia a este convenio y satisfacer esta obligación internacional contraída por nuestro país, es que aparece, entre otras medidas, la Ley 21.643 denominada Ley Canín. ¿Cuáles son los contenidos de la Ley Canín? Esta se puede segregar en 5 puntos. En principio, es establecer la regulación al acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. En concreto, se elimina el requisito de la reiteración directamente para que se presente el acoso laboral, lo que implica que basta una sola vez para que tenga aplicación, como a su vez también se define el contenido o el concepto de qué es acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Además, establece la obligación de generar un protocolo de prevención del acoso laboral y o sexual y la violencia en el trabajo. También obliga a establecer medidas de resguardo y reconocimiento de atención psicológica temprana para las personas trabajadoras denunciantes. Esto es, establecer una serie de medidas de cuidado y resguardo para el caso que se presente alguna denuncia. A su vez, la necesidad de perfeccionar los procesos de investigación del acoso sexual y laboral en el sector público. Y finalmente, lo que busca también esta ley, esto es la Ley 21.643, es reforzar el rol de la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República en los procesos de investigación. Como hemos señalado, la Ley Canín, esto es la Ley 21.643, hizo una serie de modificaciones al Código del Trabajo. En concreto, una de sus grandes modificaciones consiste en establecer qué es acoso sexual, acoso laboral y violencia del trabajo. En concreto, modifica el artículo 2 del Código del Trabajo señalando expresamente lo siguiente: las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que, para efectos de este código, implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo. Son contrarias a lo anterior, entre otras conductas, las siguientes: A. El acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien la recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿Qué conductas, hechos o circunstancias podrían ser consideradas acoso sexual? A modo de ejemplo, y sin que el listado que les voy a comentar ahora sea excluyente o el único, es importante destacar que pueden ser acoso sexual, enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitas o participar en un acoso o coerción sexualizada a través de plataformas digitales sin el consentimiento del destinatario, o bien también ofrecer recompensas o beneficios a favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante esta negación o propuesta sexual.
Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas, manipulación u otros medios similares. Contacto o comportamiento sexual no deseado o no consensuado, tales como contacto físico, roce contra alguien, acercamientos inoportunos o tocamientos sexuales. En general, puede ser considerado también como acoso sexual cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido por las personas que la reciben. Todos los ejemplos mencionados anteriormente pueden ser agrupados en 3 grupos. Grupo 1, como aquel contacto físico no deseado, esto es, conducta física de carácter sexual o naturaleza sexual, como los tocamientos, acercamientos innecesarios e invasivos o los roces premeditados. Otro grupo son las conductas no verbales de naturaleza sexual, y estos pueden ser exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, ya sea a través de WhatsApp o correo electrónicos, o inclusive mostrándole las fotos respectivamente, exhibición de objetos o materiales escritos, o inclusive los gestos o conductas de carácter sexual, tales como el típico y ejemplo de los silbidos. Como tercer grupo, podemos encontrar las conductas verbales de naturaleza sexual, tales como insinuaciones sexuales, proposiciones o presión para la actividad sexual, insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo, después de que se haya puesto en claro la negativa de no concurrir o participar con la persona, flirteos, esto es, coqueteos, comentarios insinuantes o indirectas o comentarios sexuales. A modo de ejemplo, hacer alguna broma en doble sentido. Dentro de las otras modificaciones, como señalamos anteriormente, la ley Karim precisa qué se entiende hoy en día por acoso laboral. En efecto, como señalamos, al modificar el artículo 2 del Código del Trabajo, dice expresamente lo siguiente. B. El acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Son conductas o ejemplos, actos que sean considerados acoso laboral las siguientes: restringir a un subordinado la posibilidad de hablar, cambiar la ubicación de un trabajador separándolo de sus compañeros, rehusar la comunicación con un trabajador a través de miradas y gestos, tratar a un trabajador como si no existiera, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador sin fundamentos, no asignar tareas a un trabajador, o bien asignarle tareas sin sentido o asignarle algunas labores, trabajos o tareas muy por debajo de sus capacidades, asignarle otros trabajos, tareas degradantes a un trabajador, o inclusive asignar tareas con datos erróneos. También puede ser considerado abuso, acoso laboral, burlarse de las discapacidades de un trabajador, imitar con burla los gestos de un trabajador, o inclusive burlarse de la vida privada del mismo. Con todo, este listado, que puede seguir incrementándose, no excluye bajo ninguna forma que otras conductas pueden ser consideradas como tales, esto es, como acoso laboral. Sin embargo, para complementar el listado anterior, podemos también catalogar las siguientes conductas de acoso laboral: el juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva, aislar, cortar o restringir el contacto de una persona con otras, esto es, no converse con estos trabajadores, no converse con estas personas, privándola a su vez también de redes de apoyo social, aislar, apartar, excluir, rechazar o ignorar, menospreciar, ya sea por orden de un jefe o por iniciativa de los compañeros de trabajo a otro compañero o a otro trabajador. También puede ser considerado como una conducta de acoso laboral el uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condenar a una persona, o bien también usar un lenguaje despectivo o insultante para menospreciar o degradar a alguien. También puede ser considerado acoso laboral hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidades, competencia, género, sexo o valor de una persona. También puede ser considerado acoso laboral
obligar a un trabajador o trabajadora a permanecer sin tareas que realizar u obligarle a realizar tareas que nada tienen que ver con su perfil profesional con el objetivo de denigrarlo, menospreciarlo o humillarlo. Con todo, puede ser también considerado acoso laboral expresar intenciones de dañar o imitar a alguien verbalmente con el fin de burlarse, hacerle daño, menospreciarlo, entre otros. ¿Qué conductas pueden ser consideradas o no acoso laboral? Sin duda que el contexto y el caso particular siempre va a ir determinando esta hipótesis. Aún así, no se trata, a modo de ejemplo, de acoso laboral la presión ejercida por el empleador para el cumplimiento de algunas metas, plazos, productividad, trabajos, etc. Tampoco se trata de acoso laboral el incumplimiento de simples infracciones a la legislación laboral. A modo de ejemplo, el no pago de un beneficio pactado por sí solo no es considerado acoso laboral. Sin embargo, si este incumplimiento, esto es, el no pago de un beneficio pactado, se suma a alguna de las hipótesis que hemos mencionado a modo de ejemplo de acoso laboral, sí podría gatillar o convertirse en un caso de acoso laboral. C. La violencia del trabajo. Por esta, el código o el legislador entiende que es aquella que es ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afectan a las trabajadoras y a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. A modo de ejemplo, y distinguir qué es acoso sexual, acoso laboral, con la violencia del trabajo, los primeros dos, esto es, acoso sexual y acoso laboral, se presentan dentro de la relación laboral, es decir, empleador con trabajador o entre trabajadores, mientras que la violencia en el trabajo es realizada por un tercero ajeno a la relación laboral. Ejemplos o conductas de hechos, casos, circunstancias pueden ser consideradas violencia del trabajo. Tal como hemos señalado, y sin que este listado que les voy a mencionar ahora sea taxativo o excluyente, se entienden como hipótesis de violencia del trabajo los gritos o amenazas, uso de garabatos o palabras ofensivas, golpes, zamarreos, puñetazos, patadas o bofetadas, o bien conductas que amenacen o resulten en lesiones físicas, daños materiales en los entornos laborales o del trabajador, o inclusive el robo o asaltos en el lugar de trabajo. Lo importante es considerar que todas estas hipótesis sean realizadas por terceros ajenos a la relación laboral. ¿Qué hechos o situaciones no constituyen acoso o violencia laboral? A modo de ejemplo, y otra vez, sin que el listado sea taxativo, ya que siempre dependerá del contexto y el caso particular para considerar si o no estamos en presencia de un acoso laboral o violencia del trabajo, serían las siguientes. Conductas relativas a los comentarios y consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, incluido, a modo de ejemplo, las evaluaciones propias sobre el desempeño laboral y o conducta relacionada con el trabajo, llámese reuniones periódicas para informarle cómo ha ido avanzando, qué está ocurriendo con sus labores, la implementación de la política de la empresa o las medidas disciplinarias impuestas. O también no podría ser considerado como situación de acoso laboral o violencia del trabajo asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones del trabajo y o las funciones del puesto, o inclusive informarle al trabajador sobre su desempeño laboral insatisfactorio y aplicar algunas medidas disciplinarias. Tampoco puede ser considerado como un acoso laboral o violencia en el trabajo informar a un trabajador sobre su comportamiento inadecuado o inclusive aplicar cambios organizativos o reestructuraciones en la empresa, ya sea por cualquier otro ejercicio razonable y legal de una función o de su gestión. No puede ser considerado en estos casos como un acoso laboral o violencia en el trabajo. Con todo, todas las acciones, conductas u hechos que acabo de señalar tienen que ser siempre bajo el alero, el fundamento de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Por lo mismo, cualquiera de estas actividades o conductas u hechos que se realicen jamás pueden ser desarrolladas con el fin de generar mecanismos de hostigamiento o agresión a una persona en específico. Circunstancias que, de ser el caso, podrían
configurar una hipótesis de acoso laboral o violencia del trabajo. Por lo mismo, es relevante e importante siempre analizar el contexto y el caso particular. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? La ley 21.643 señala que el empleador debe adoptar e implementar las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. A su vez, esta ley establece que se debe incorporar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad las obligaciones y prohibiciones a que están sometidos los trabajadores y trabajadoras respecto a conductas relativas al acoso sexual, laboral y la violencia en el lugar de trabajo. También establece la obligatoriedad de generar un protocolo de prevención. Este protocolo de prevención debe tener diversos contenidos mínimos que son 4. Primero, identificar y evaluar los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Segundo, debe establecer las medidas de prevención y control frente a estos riesgos. Tercero, establecer las medidas de información, difusión y capacitación para los trabajadores y trabajadoras. Y cuarto, debe establecer las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación. Es importante y fundamental que si usted es víctima, sufre, conoce o es testigo de algún acto, conducta o hecho de acoso sexual, laboral o violencia del trabajo, entre otras conductas, o de cualquier incumplimiento a un ambiente laboral y sobre todo que tenga relación con todo lo anterior, usted puede efectuar su denuncia al siguiente correo electrónico que aparecerá aquí. Esto es denuncias.leykarim@ferronor.cl. Es importante destacar que el tratamiento de esta denuncia es estrictamente confidencial y seguro. Sin embargo, si usted estima pertinente hacer una denuncia ante la Inspección del Trabajo, usted tiene plena libertad para elegir entre denunciar frente a la empresa o la Inspección del Trabajo. Si eres víctima, testigo o presencias el caso de algún acoso sexual, laboral o violencia del trabajo, te voy a explicar ahora cómo puedes hacer tu denuncia. Primero, puedes hacer tu denuncia por escrito o de manera verbal ante la empresa. O incluso, si no te sientes seguro, puedes hacer tu denuncia ante la Inspección del Trabajo. Una vez recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar las medidas de resguardo inmediatas, incluyendo una atención psicológica temprana en organismos administradores. Mientras que, si la denuncia que usted realice fuese ante la Inspección del Trabajo, esta institución tendrá un plazo de 2 días hábiles para solicitar al empleador las medidas de resguardo inmediatas. Tercero, si la denuncia fuese ante la empresa, esta dispondrá de la realización de una investigación interna sobre los hechos, actos o conductas que usted ha denunciado, o bien, en el plazo de 3 días hábiles, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo. Sea cual sea el caso, esto es, la empresa o la Inspección del Trabajo, la investigación deberá concluirse en el plazo de 30 días hábiles. Ahora, para que quede más claro, voy a hacer un pequeño resumen del procedimiento de investigación. Primero, va a existir la denuncia, cuya denuncia puede ser por escrito o verbal. En el caso que sea verbal, se tendrá que levantar un acta y puede ser presencial o a través de correo electrónico. No hay ningún problema con cualquiera de ellas. Luego, hay un plazo de investigación que tiene que ser de 30 días hábiles. Esto es, se excluyen los sábados, domingos y festivos. ¿Qué medidas de resguardo se pueden tomar? Pueden tomarse, a modo de ejemplo, la separación de los espacios físicos, la redistribución del tiempo de jornada e incluso el cambio temporal de funciones. Todo esto en consideración a la gravedad de los hechos denunciados o declarados respectivamente. Una vez terminada la investigación, se tendrá que emitir un informe, el cual debe contener las conclusiones sobre los hechos denunciados, esto es, si existe o no una conducta de acoso sexual, laboral o violencia del trabajo denunciada.
A su vez, este informe deberá dar cuenta de qué propuestas de medidas correctivas se tienen que implementar, esto es, medidas para evitar la repetición de las conductas investigadas, sean o no sancionadas. Finalmente, deberá señalar qué propuesta de sanciones, en el caso de que exista la conducta denunciada, deben ser aplicables. A modo de ejemplo, en el caso de que exista un acoso sexual, la medida propuesta podría ser el despido obligatorio. En el caso que se presente un acoso laboral, según la gravedad, puede ser despido o amonestación. Y finalmente, en el caso que estamos en presencia de una violencia ejercida por terceros, se pueden implementar medidas conducentes a evitar que concurran nuevamente estas violencias en el trabajo, destinadas ¿a qué? A proteger siempre al trabajador. Si eres víctima, testigo o has sufrido alguna de estas conductas de acoso sexual, acoso laboral o violencia al trabajo, entre otras conductas, por favor no dudes ni temas en acercarte a tu empleador, al área de recursos humanos o al área legal. Nosotros vamos a estar aquí felices de poder atenderte y apoyarte a responder cualquier duda o consulta que puedas tener. Como has podido ver, este proceso es sumamente sencillo y si tienes alguna inquietud, no dudes en preguntar. Visita ferronor.cl